Bienvenidos. Reciban el cordial saludo de la Universidad Nacional de Ingeniería en la persona de su rector, del doctor Arturo Talledo Coronado. También el saludo del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos a una nueva edición de los coloquios desde la UNI. Nos toca el día de hoy el coloquio 150. Motivo para celebrarlo, motivo para estar contento de compartir con ustedes. Quien les habla, Guillermo Ruiz Guevara, a cargo de los coloquios desde la UNI, compartiendo experiencias, una larga trayectoria en los ambientes de educación básica regular, educación superior de pregrado y educación superior de posgrado, y en distintas posiciones relacionadas a la incorporación de las tecnologías de la información, tanto en los ambientes educativos como en los ambientes productivos empresariales y en los ambientes de gobierno. El día de hoy, con un tema que abarca las definiciones correspondientes al ámbito de las tecnologías de la información, otras más relacionadas a la inteligencia artificial, y en qué medida estas se enlazan, impactan y se complementan con una propuesta denominada STEAM: ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Vamos a revisar todos estos componentes en la medida que todos y cada una de las partes de estas definiciones, de estos conceptos, impactan en la generación actual en todo tipo de actividad: entretenimiento, aprendizaje, producción, gobierno. Imposible decir que alguna de las piezas de las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, la ciencia, tecnología, ingeniería o matemática no están en nuestro mundo. De hecho, la generación nacida en este siglo, de la primera década o el primer lustro de este siglo, van a vivir intensamente la quinta revolución industrial. Y estamos a 5 años de iniciarse intensamente, porque de hecho ya hay una serie de avances, hay una serie de instrumentos que nos hablan ya de este nuevo entorno que para quienes nacimos en la década del 50, 60, 70, era ciencia ficción. Para quienes nacieron en el 80 o 90, era una posibilidad curiosa que motivaba a la imaginación, y de pronto todo se volvió realidad. Un teléfono en el bolsillo, se puede hablar con la computadora, pedirle al móvil oralmente muchas de las cosas que necesitamos, y así sucesivamente apareció el mundo de la interconexión global. Pero esto no es todo. Llegan cosas todavía más sofisticadas en los tiempos inmediatos. Entonces, es conveniente tener claro el ámbito de las tecnologías de la información. Es necesario que estos conceptos sean bien manejados, tanto para entendernos entre todos, como para generar proyectos que todos puedan aprovechar. Y empecemos por este tema del entenderse entre todos, porque ya han aparecido muchos neologismos que generan muchas veces confusión entre profesionales de la misma especialidad. Al extremo que, por ejemplo, los médicos ya están optando por tener una suerte de glosario con conceptos relacionados a la electrónica, en general a las tecnologías de la información, para poder entenderse y para no cometer errores. Ya llegó una nueva aplicación del ámbito TI, que es la conectómica, que está en los espacios clínicos y que trae una serie de nuevos términos que es necesario entender para evitar confusiones. Esto es muy amplio. El ámbito de las tecnologías de la información es todo un encadenamiento de piezas que los distintos autores coinciden en esta definición. La llaman proceso, que utiliza un conjunto de medios. Estos medios pueden ser electrónicos o no. Pueden ser computadoras o pueden ser tarjetas de cartulina también.
y métodos de recaudo, acopio, ¿no? ¿Cómo obtengo datos para ser procesados y para poder estructurarlos y transmitirlos? La transmisión de datos para obtener información de calidad sobre el estado de algún objeto determinado, de algún hecho, puede ser un hecho social, un acontecimiento, una noticia, un proceso industrial, un proceso logístico, un proceso de distribución, o acaso un fenómeno dentro del ámbito de una experiencia biológica, clínica de repente con seres humanos, en fin, cualesquiera que sea el tipo de actividad que va a generar datos y que estos datos, dependiendo de los significados que se les asigne, construyen información para distintas especialidades, todo esto constituye el ámbito al que da soporte, al que da servicio todos esos medios que comprenden el ámbito de la tecnología de la información. También se le define al propósito de la tecnología de la información como la producción de información de base, información de soporte, información como antecedente. Es decir, ya no es un dato crudo, sino es un dato con determinados significados, información, que sirve para el análisis y que sirve para el proceso de toma de decisiones. Acá eh, quiero hacer una pequeña advertencia. En el común hablar, cuando nos referimos a la toma de decisiones, usamos esas tres palabras, toma de decisiones. Es conveniente tener cuidado con esta definición, porque la toma de decisiones no existe per se como esas tres palabras. En realidad son cinco palabras. Proceso de toma de decisiones. No hay una decisión sin un proceso previo. No existe. Ese proceso previo puede ser un insumo de datos muy bien estructurados o de repente no, podría ser una mentira. Hay muchos fake, ¿verdad? Entonces, es necesario mentalizar que cuando voy a utilizar información, que la voy a mentalizar, analizar, reestructurar para que me sirva para la toma de alguna decisión, he constituido un proceso. No hay toma de decisión sin proceso previo. Y lo que importa a los profesionales hoy en día es que todo dato crudo que se origina sea de calidad, sea cierto, esté bien elaborado, primeramente bien captado. Por ejemplo, en estos momentos en el país hay un censo. Y es importante que todos los datos que se recaben sean datos fidedignos, sean datos ciertos, sean datos entonces de calidad, sobre los cuales se van a hacer una serie de análisis relacionados a la ubicación de las personas, a la edad, a sus intereses, a lo que poseen, porque es un censo de población y vivienda, tipo de vivienda, ubicación de la vivienda, el número de personas. Si esos datos se recabaran sin un debido control, sin una debida estructura, de pronto estaríamos creando un caos que no le serviría a nadie para tomar decisiones, ¿ok? Como resultado del proceso de datos de mala calidad. Y como eso no se desea, se desean datos de buena calidad, hay una cultura de la calidad del dato que hoy en día se debe tener en cuenta desde la escuela básica regular para formar al ciudadano de la sociedad de la información, que hoy en día ya se prefiere decir el ciudadano de la sociedad digital, que es el momento que estamos viviendo ahora. Pero en el año 2030 va a ser el ciudadano de la sociedad cuántica. Ojo al detalle, ojo al detalle. Entonces, es el proceso de toma de decisiones. ¿Para qué? Para estar advertidos que el proceso incluye calidad de datos, calidad de fuentes. Si lo mentalizamos así, siempre seremos cuidadosos en los antecedentes. Hay tipos de tecnologías de información y los vamos a revisar ahora, ¿no?
Hay una que se denomina la tecnología de información del procesamiento de datos. Acabamos de hablar del censo. El censo es una gran cruzada de toma de datos, una gran cruzada de toma de datos y su procesamiento de base. La cartilla dice edad, número de personas, género, ubicación, qué es lo que poseen en la vivienda. Todos esos son datos, pero ellos los van a procesar, me refiero al INEI, a la entidad que censa, bajo la característica de datos ciertos debidamente estructurados en función de una cartilla de toma de datos. Hasta allí, la TI para el procesamiento de datos. Pero luego viene otra característica. Cualquier universidad, cualquier ministerio, cualquier empresa privada va a usar esos datos y los va a utilizar para la gestión. Por ejemplo, puede ser, necesito datos de cuántas personas nacieron en el distrito de Paucartambo este año, el año anterior y los últimos 5 años, para cruzar esa data con la cantidad de escuelas, carpetas, maestros que hay en Paucartambo y detectar si allí hacen falta más escuelas. Entonces, la gestión está orientada a un planeamiento básico que tiene que ver con los datos del censo y con la disponibilidad de recursos en Paucartambo, para una escuela, para una bodega, para una peluquería, para lo que fuera. Pero es una gestión allí que la vamos a llamar toma de datos del INEI para el interés de esta institución. Gestión. Pero luego viene algo que se llama la oficina automatizada. Capturé los datos, los tengo ya en mi computadora. Soy un inversionista, pretendo poner una bodega en Paucartambo. ¿Qué tengo en mi oficina? Ajá, en mi oficina, además de tener los datos que me dio el INEI, los datos que conseguí de la Municipalidad de Paucartambo, del Ministerio de Educación, todo eso lo tengo en una hoja de cálculo que además está sintonizada con un software RPA, automatización de procesos robotizados, en la cual he estructurado variables de análisis que me van a permitir explotar esos datos, automatizar el proceso y obtener pronósticos que me van a servir para invertir o no invertir en la bodega, la peluquería, la escuela o lo que quiera colocar en Paucartambo. Es la oficina privada, ya no es el INEI. Pero además hay una aplicación denominada para el soporte a las decisiones. Justamente, la data de la municipalidad, del Ministerio de Educación, del INEI, no solamente le va a servir a un inversionista, le sirve al alcalde, le sirve al director del planeamiento del Ministerio de Salud si van a colocar o no una posta médica en Paucartambo. Tiene que decidirlo. ¿A qué distancia está? ¿Cuántas personas nacieron? ¿Cuántas personas mueren? ¿Cuáles son las enfermedades típicas de la región? ¿Cuál es la cantidad de farmacias? ¿Cuál es la logística para darle mantenimiento a un hospital o a una posta médica en dicho lugar, Paucartambo? Entonces ya hay toda una serie de variables y componentes que son las TI, las tecnologías de la información aplicada al soporte de las decisiones, al proceso de toma de decisiones. Y finalmente, hay lo que ahora se denomina la TI de los sistemas expertos. Y aquí ya llega la inteligencia artificial, entre otros. Ya esto lo vamos a revisar con detalle en los próximos slides. El mundo de los sistemas expertos, el mundo de las tecnologías de la información de alta sofisticación, que ya va dando lugar a espacios que van más allá de lo digital. Veamos de qué se trata. Primero, tener esta definición que es parte de la descripción del coloquio del día de hoy, la inteligencia artificial. ¿Qué es esta disciplina? ¿De qué se ocupa? De crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana. Esta es una descripción que se ha hecho popular.
Y la van a encontrar ustedes en Wikipedia, en cualquier consulta a Google, en cualquier consulta a ChatGPT. Es una definición que diremos que se ha diseminado, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial ejecuta operaciones comparables con la mente humana, comparables con el aprendizaje o el razonamiento lógico. A ver, ¿quién elabora los software, los programas, los algoritmos? Ahora le llaman también a la inteligencia artificial y su algoritmia redes neuronales, ¿no? Creo que acá hay algo de exceso descriptivo, pero aceptable como descripción, como cosa que elabora un material que procesa la computadora a gran velocidad, con grandes volúmenes de datos, y que le da ayuda a la persona que utiliza esos datos en el proceso de toma de decisiones. Entonces ya ayuda como si se tratara de una mente humana. Pero ¿quién desarrolló ese software? ¿Quién desarrolló esa red neuronal, ese algoritmo complejo? Algún programador, algún ser humano. ¿Que los robots podrán programar? Bueno, sí, también ya hay un software que se retroalimenta y se reprograma. Pero ¿quién lo hizo? Ese algoritmo complejo lo hizo algún ser humano. Hasta ahora no se ha logrado que, por ejemplo, un software de inteligencia artificial genere un nuevo PowerPoint. No. Todas esas aplicaciones de inteligencia artificial que procesan gráficos, video y que hacen las construcciones de imágenes más increíbles, igual detrás hay una mente humana que ideó esa construcción algorítmica. Pero igual la inteligencia artificial también la podemos definir en el contexto de la ciencia de datos. Ojo, hemos llegado al tiempo de las ciencias de datos. En la década del 70 hablábamos de ciencias de la computación. Y de hecho, en Estados Unidos muchas universidades todavía gradúan en Computer Science, ¿sí?, en cientistas de computación. Pero aún así en Estados Unidos también ya hay una variable hacia el reconocimiento de la novísima ciencia de datos. Es más, ya existe el derecho de ciencia de datos, que en universidades peruanas ya es un curso en la formación de los nuevos abogados. Y esto ya se generalizó en el mundo. La ciencia de datos como el nuevo concepto, porque finalmente la estrella de todo esto es la calidad de los datos. Ahora bien, esa inteligencia artificial en el contexto de la ciencia de datos es una disciplina, es un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales que se expresan por sistemas informáticos hechos por algún individuo, por algún programador, con combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana. Sí, la imitan y la imitan muy bien y ayudan en mucho para desarrollar gráficos muy sofisticados, construcciones de tesis, las hacen muy bien, pero ¿de qué depende también? Que quien pide la estructura de un determinado texto sepa pedirlo, ¿no? Más lógica hay en el individuo que le exige a una herramienta de inteligencia artificial que al propio software. En este contexto, definamos entonces que la inteligencia artificial es un conjunto estructurado de algoritmos muy complejos que son útiles para desarrollar muchas de aquellas actividades que antes dependían en estricto de la habilidad de la mente humana. La mente humana ahora tiene un software que le ayuda a hacer más cosas, pero la mente humana siempre tendrá que ubicarse más allá del software de inteligencia artificial o, si gusta llamarlo, del sistema algorítmico que da lugar a las aplicaciones de inteligencia artificial. Y llegamos a los conceptos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Bueno, veamos de qué se trata, ¿no? Bueno, primero, entender que la ciencia eh, tiene algo fundamental que es el pensamiento científico.
También le podemos llamar el método científico. Entonces, conversando hoy por la mañana justamente con un grupo de colegas, nos decíamos, ¿en qué medida el método científico está debidamente empoderado en los jóvenes de hoy? ¿En qué medida el método científico, el pensamiento científico, está debidamente empoderado en los jóvenes de hoy? Bueno, en el diálogo, todos profesores universitarios, ¿no? Llegamos a la conclusión que hay mucho por hacer todavía para que esto sea evidente. Pero la ciencia ha seguido desarrollándose y en los últimos tiempos la matemática se ha logrado desarrollar aún más gracias a los físicos. Son los físicos los que han generado los nuevos modelos matemáticos. Hay mucha evidencia de eso, sobre todo en los últimos 50 años. La tecnología ya es una definición un poco más elaborada. La tecnología es la consecuencia de la ciencia en el mundo de las aplicaciones, de las técnicas aplicadas. La tecnología depende de cuánto avanza la ciencia. La ciencia produce técnicas y las técnicas producen tecnología. Y la tecnología es lo que tenemos en el bolsillo en un móvil, lo que tenemos en el aplicativo que nos sirve para comunicarnos, en este caso la herramienta denominada Zoom, una herramienta de conectividad. Y tenemos también el ámbito de la ingeniería, técnicas para la solución de casos. Esto lo vamos a desarrollar un poco más en los próximos slides. Y tenemos el ámbito de la matemática. En este ámbito me quiero detener un instante porque hay una suerte de entendimiento que la matemática son las técnicas operativas. A mayor cantidad de fórmulas, mejor matemático. ¿Será cierto? A mayor cantidad de algoritmos que construyo, soy un buen matemático. En la medida que hago del álgebra algo fácil de recordar porque me conozco todas las fórmulas, soy un buen matemático. ¿Será cierto? La matemática tiene dos espacios debidamente definidos. El de las técnicas operativas, que es el ámbito de la matemática, y el de la matematización, que es el ámbito de la interpretación de las características, de las cualidades y los atributos de todo lo que nos rodea. Ayer tuve una experiencia curiosa con una persona a quien tenía que orientar para que llegue a un determinado paradero. Dicha persona llegó al lugar, descendió de la unidad móvil que le había llevado, un ómnibus, y entonces en el móvil empiezo a orientarla y le digo, de donde estás, aléjate del puente que tienes a la vista. Aléjate del puente. ¿Y qué hizo esta persona? En vez de alejarse, se acercó. Y cuando me dice, ya estoy en el puente, pero te sugerí que te alejes. Ah, no, lo que pasa es que quería estar segura si era la distancia y si qué había al lado del puente. Y comenzó un diálogo en donde me di cuenta que era una persona que estaba pésimamente aprestada en los dominios topológicos y de orientación y de espacialidad. Y esto ocurre con personas de distintas edades e incluso con algunos que ya son profesionales. La matematización es el espacio con el cual sí vivimos todos. Cercanía, lejanía, sobre, abajo, probabilidad, correspondencia, porcentaje, que no requiere de técnicas operativas, que requiere de cualidades de observación, de análisis, de interpretación de lo que nos rodea. Ese es un espacio en donde la educación tiene una agenda pendiente para ir más allá de las técnicas operativas y proporcionarle a los estudiantes los razonamientos de la matematización. Si esto no está claro, muy poco podemos exigirnos como solución de casos, ingeniería, como aplicación de técnicas, tecnología o como pensamiento científico.
Entonces, esta es una composición válida, muy importante y una muy buena idea. Es un enfoque integrador, pero que requiere de una serie de aprestamientos que desde la escuela básica hasta la universidad necesitamos ajustar, mejorar, fortalecer. Entonces es necesario chequear algo de antecedente y de impacto y entender que en el ámbito de las tecnologías de la información y sus componentes, incluyendo la inteligencia artificial, tenemos que ocuparnos más de lo que se llama la racionalidad de la información. Racionalidad de la información. Entonces, chequemos este llamado antecedente y este llamado impacto para seguir comprendiendo el alcance de estas definiciones. Hemos puesto el gráfico de este SIM, ¿no? Es el gráfico típico de la unidad de procesamiento de un móvil de datos, ¿no? Donde se registran los números telefónicos y todo el software está en esta plaquita, en este chip, ¿no? El famoso SIM. Porque ese es el resultado de la electrónica. Es el resultado de una disciplina que hizo de la electricidad un componente para generar circuitos en donde se pueden estructurar señales que dan espacio a la construcción de equipos que responden a un sí, a un no, a un apagado, a un encendido y un conjunto de interacciones que permiten que una computadora funcione, que un móvil funcione, que un robot funcione. La electrónica es el gran antecedente. Y la electrónica tiene componentes de la física, ¿no? Y este avance en el mundo de la electrónica dio lugar a las ciencias de la computación. Este gran antecedente del ámbito de la electrónica da lugar a la construcción de las computadoras, que empiezan a procesar datos de manera automática, gracias a los impulsos electrónicos, a los circuitos electrónicos. Y el ámbito de las ciencias de la computación se expandió, se perfeccionó, se hicieron computadoras cada vez más potentes y se hicieron luego cada vez más pequeñas, que dieron lugar a la microcomputadora en la década del 80 y que dieron lugar a la laptop, a la tablet y a lo que ahora tenemos en el bolsillo, el móvil. Esta relación se fue especializando gracias a la ingeniería de software y llegaron profesionales que desde espacios básicos fueron construyendo programas cada vez más complejos que permitieron un mayor aprovechamiento de las computadoras. Y llegó el concepto de la ingeniería de sistemas, es decir, ya tengo computadoras, ya tengo software que calcula, que me permite construir indicadores, que me permite estructurar grandes volúmenes de datos, grandes bases de datos y bancos de datos. Estas son dos frases que hoy en día se utilizan casi como sinónimos, ¿no? Base de datos no es banco de datos, pero en el uso y costumbre de quienes usan esos términos hoy en día ya casi los usan como sinonimia. Al inicio no lo era. La base de datos es el software. La base de datos es toda aquella técnica que me permite guardar allí datos, procesarlos. Pero el banco de datos es el dato en sí mismo, ¿no? Vamos a decirlo de una forma bien sencilla. La base de datos es toda la ingeniería de software que me permitió tener una hoja de cálculo donde puedo tener los datos de todos los estudiantes de una universidad. Pero el banco de datos es justamente la data de todos los estudiantes de la universidad. Ese es el banco de datos, la data de los estudiantes. Y la base de datos es la técnica sobre la cual registro y proceso esa data. Pero bueno, hoy en día usos y costumbres han dado algunas modificaciones a estas dos definiciones y sin ser en estrictos sinónimos ya se usan como si lo fueran. Y esto lo cito porque en el ámbito de la ingeniería de sistemas, muchos componentes se unieron gracias a la sofisticación de las computadoras y del software para crear modelos de gestión, para crear modelos de mantenimiento, de logística, de abastecimiento, de marketing, de planeamiento
y se crea el gran concepto de los sistemas de información de soporte al desarrollo de las organizaciones. En el caso peruano, se crea la Facultad de Ingeniería de Sistemas a fines de la década del 60 con esa orientación: usar técnicas para dar soporte a las organizaciones en el ordenamiento de la información, su aprovechamiento, su explotación y su uso para el desarrollo de la organización. O sea, no uso la computadora para el desarrollo de la computadora, uso la computadora para el desarrollo de la organización. Planeamiento, administración, organización, control, en fin, todos los componentes que tienen que ver con una organización, pero luego apareció el concepto de la interacción entre organizaciones y eso sigue creciendo, ¿no? Entonces da lugar a un concepto denominado informática, frase que se acuñó a mediados de los 70 en España, producto de un congreso al que unos españoles llegan con unos vocablos franceses, informatique y automation, y dicen, es el tratamiento automatizado de la información. Es el tratamiento racional y automatizado de la información. Es el tratamiento especializado de la información. Y así deriva este concepto que ya no se centra en la computadora, sino en la información y en los datos que permiten construir dicha información. Se crea un valor agregado, ¿no? Pero esta informática vino empatada con la aparición de los primeros robots cuyo software permitía que estos robots controlen procesos industriales. Y la ingeniería industrial se automatizó. Ya estamos en la década del 70, 80, y esto sigue avanzando y llega entonces un momento en que se inicia el desarrollo de la denominada algoritmia compleja. Y aparecieron los primeros síntomas de lo que se llamaría inteligencia artificial, que ya en la década del 50 se había pronosticado, ¿ah? Ojo, la frase inteligencia artificial se pronosticó a partir de las grandes computadoras que ya funcionaban en la década del 50 y hubo algunos estudiosos que dijeron, esto va a dar lugar a la inteligencia artificial. Y se hizo, ¿no? Aquel pronóstico de la década del 50 hoy ya es una realidad. Y esa algoritmia compleja da lugar a un espacio en donde la interconectividad, ¿no?, lo que se llama la hiperconectividad, apareció. Y las empresas, los gobiernos, las organizaciones se integraron. Y por eso la cuarta revolución industrial que ahora vivimos se le denomina también la revolución de la integralidad de la información. Porque el dato lo puede producir el INEI, pero lo aprovecha todos los gobiernos. Me refiero a ministerios, municipalidades, gobiernos regionales, etcétera, pero también lo aprovecha la empresa privada. Y toda la data que se produce en los diferentes ministerios y en la empresa privada ahora se intercambian, interactúan. La empresa privada reporta a la SUNAT vía datos, por conectividad, por interoperabilidad, y siguen apareciendo nuevos conceptos. Y esto dio lugar o está dando lugar desde el ámbito de las ciencias de la computación y de la electrónica avanzada y los circuitos cada vez más sofisticados, que ahora ya se superpongan las estructuras de los software, ya no es uno y cero, sino que ahora uno puede ser múltiples posiciones y cero puede ser múltiples posiciones. Y apareció la computación cuántica. En el tiempo en que la hiperconectividad también apareció. ¿Y qué dio lugar a esto? Dio lugar a lo que ahora se llama la inteligencia artificial ya de segunda generación. Y seguimos avanzando, ¿no? Esta integración de la computación cuántica, la hiperconectividad y la inteligencia artificial es el mundo de los jóvenes para los años inmediatos. Ese es el gran mundo que van a vivir en la década del 2030
a partir de la década del año 2030 y la década que continúa, intensamente. Ese ya no es el mundo de los que nacimos en la década del 50, 60, 70. Estamos dejando las condiciones para que hagan uso de este nuevo espacio las nuevas generaciones. Nos tocó pasar por, me refiero generacionalmente, nos tocó pasar por el tiempo de preparación. Lo hicimos no muy bien, algo bien, en fin, pero lo cierto es que esto también se globaliza. Pero se va a globalizar en la medida que las nuevas generaciones asuman el compromiso de apoderarse de esta tecnología. Y de eso va a depender el estatus de los países en los próximos años. Ustedes habrán oído hablar de brecha digital. Hay brecha digital. Se pronosticó que la brecha sería más amplia si los países no se apoderan de la tecnología digital. Fue cierto. Y será más amplia y más grave en la medida que las nuevas generaciones no se apoderen de la computación cuántica, de la hiperconectividad y de la inteligencia artificial. Es decir, ¿qué subyace? ¿Qué hay en el fondo de todo esto? Racionalidad de la información. Aprovecharla racionalmente, construirla racionalmente, ofrecerla racionalmente. Eso es en el fondo lo que toca a las nuevas generaciones. Y entonces estamos a la vista de dos hipercomponentes, ¿no? La computación cuántica y la inteligencia artificial. Dos hipercomponentes que de hecho van a dar lugar a una nueva manera de entender el mundo. Quienes representamos la generación de los nacidos en el siglo pasado, no deberíamos de atrevernos a pronosticar qué ocurrirá en los años 2040 y adelante. No lo vamos a ver, en primer lugar. Y en segundo lugar, la velocidad con que las cosas van a cambiar va a ser mucho más rápida que la que vivimos entre los años 50 y 90 del siglo pasado. Y si bien es cierto que en los años 50 se inventó el televisor de válvulas, ¿no? Ese televisor en blanco y negro, y en la década de los años 90 se inventaron los controles remotos, y ahora, bueno, pues ya tenemos características de televisión en el móvil, eh, lo que se avecina con la velocidad de la computación cuántica. Ya existe la televisión digital terrestre con protocolos que se pueden poner en una sola pantalla de lo que se llama Smart TV ahora, ¿no? Se puede tener 6 canales en simultáneo, pero en realidad podrían ser 13. Lo que pasa es que no hay tanta programación, no hay tanta inversión en producción de televisión para que tengan ustedes 12 o 13 pantallas al unísono. Por ahora ya se puede hacer, lo que pasa es que los canales, en el caso de Perú, no han programado ese tipo de señal. En Brasil ya hay. Se puede poner en un solo pantallazo 4 canales en simultáneo y ustedes eligen al que le quieren dar prioridad. En Europa eso también ya está funcionando, en China, en Japón, ¿no? Pero todo depende de las productoras de televisión, pues. La tecnología está disponible y así va a seguir avanzando y así va a seguir ofreciendo soluciones también a las cosas prácticas en el ámbito de la producción, en el ámbito del aprendizaje, en el ámbito del entretenimiento. Estos dos hipercomponentes es el mundo de las nuevas generaciones. Y vamos a hablar de algunas novedades, ¿no? En el ámbito de la salud, por ejemplo, la gestión del ciclo de vida del paciente. Esto lo tratamos la semana pasada en un coloquio desde la UNI. He visto por conveniente repetirlo porque en el ámbito de la racionalidad de la información, esto es clave, esto es lo que se avecina. La gestión del ciclo de vida del paciente impulsado por inteligencia artificial. Así va a ser. Ya está haciendo. Ya existe la biología cuántica. Ya existe la posibilidad, perdón, ya existe hace 20 años la posibilidad de programar el color de los ojos de nuestros hijos. Lo que pasa es que no se ha popularizado, no se ha diseminado, pero ya existe. En algunas clínicas de países europeos y en Estados Unidos ya lo hacen. Se manipula el ADN.
Ya se hace. No se ha hecho popular todavía, ¿no? Pero ahora con la inteligencia artificial, esto se va a acelerar y esto se va a diseminar con mayor facilidad. Va a operar los espacios clínicos asistidos por inteligencia artificial. Y todos los adelantos que se han hecho en nanotecnología, en biología genética, se van a popularizar. En el ámbito de la alimentación, la agricultura de precisión, ya existen granjas verticales, ya existen cultivos verticales en varios países. En Perú todavía, algunas empresas del ámbito norteño, que espárragos y esos productos ya lo están haciendo, en mínima escala, pero ya empezaron. ¿Se imaginan ustedes qué cosa es una granja vertical? ¿O qué cosa es un edificio? En Holanda lo hacen desde la década del 80. Edificios dedicados a la producción de tomates. Le ganaron espacio al mar, hicieron unos edificios y empezaron a sembrar dentro de ellos. Un país chico que no tiene territorio para agricultura y necesitaban darle alimento a su población. Inventaron edificios que ahora tienen ya tecnología de riego todavía mucho más compleja y sofisticada y alimentación de los terrenos donde siembran, de los espacios donde siembran, que muchas veces no es ni tierra, son productos orgánicos especializados y ya fueron más allá de tomates. Chile tiene la 10ª parte de territorio agrícola dedicado a cultivo de uvas que Perú. La 10ª parte. Pero producen 20 veces más vino que Perú. Porque allá ya tienen edificios de 7 pisos en donde siembran uva, las parras. Ahora, no son edificios de concreto, ¿ah? Son edificios con las mismas maderitas y palos con que se estructuran las parras que conocemos típicamente en nuestro país, solo que alcanzan 7 pisos y tienen sistemas de ventilación y tienen sistemas de eh, conducción del calor, del brillo solar, que es indispensable para que la uva adquiera el sabor deseado para la calidad de vino, y ellos eso lo hacen de manera muy bien estructurada, una tecnología que se inventó en Francia en la década del 70, ellos la adoptaron en Chile. ¿Por qué no la adoptaron en Perú? Bueno, ¿dónde están los chicos que estudian ingeniería, que estudian actividades de profesiones técnicas orientadas a tecnología? Esperamos que ellos impulsen esto, porque es tecnología que ya está disponible para la agricultura de precisión, para granjas verticales inteligentes. La tecnología está disponible, pero algo ocurre acá en nuestro país que pareciera que faltan tecnólogos que inviten a los inversionistas para que adopten esta clase de iniciativas, ¿no? Los espacios de vía, los hogares inteligentes, el Internet de las cosas está dando lugar a la domótica y a hogares inteligentes conectados, al control de lo que ocurre dentro de mi casa, aunque esté al otro lado del planeta. El transporte y la movilidad eléctrica, ya tenemos taxis sin chofer. En California, en países de China y Japón, ya lo están usando, ¿no? La movilidad eléctrica, los vehículos como espacios móviles, los drones, ya están utilizando drones para rescatar personas que se han accidentado, que han quedado en medio de los ríos, los lagos o las zonas de riesgo, y la tecnología sigue avanzando, y el ámbito de las ciudades inteligentes y la infraestructura digital, bueno, ya está disponible. Ya existen sensores de control de la calidad del oxígeno en cualquier punto de la ciudad. Y esto está dando lugar a lo que se llama gobernanza eficiente. ¿Qué es gobernanza eficiente? Control. Control de todo lo que ocurre en la ciudad. Eso en los países europeos funciona. En los países de Japón funciona. En muchas ciudades de China también. Y en algunos lugares de Estados Unidos, sobre todo en ámbitos de monitoreo de imágenes para la seguridad de la población, funciona. Y acá Perú, con toda seguridad, también va a funcionar, ¿no? Y empresas de robots colaborativos y la era de 5G. A ver, nosotros estamos todavía discutiendo en la inserción de 5G. En China ya hay ciudades con 6G, en prototipo, en exploración.
pero ya 6G, 6G real, que está al servicio de las empresas y de toda la ciudad. Y ellos con seguridad nos van a tomar mucha ventaja en poco tiempo sobre la habilitación de empresas, de líneas de producción asistidas por robots de la generación 5. Y tenemos el tema del control de energía. La inteligencia artificial, por cierto, está consumiendo mucha agua dulce. Los servidores en donde está el chat GPT y todas las herramientas de inteligencia artificial que están disponibles en el mercado necesitan de mucha ventilación y enfriamiento. Y esos servidores están ubicados bajo agua y agua dulce. Y esos servidores son los más caros del planeta y están generando un consumo de energía insólito. De manera que hay toda una inversión en tecnología para reemplazar las técnicas de abastecimiento eléctrico porque se están convirtiendo en una tecnología sumamente cara y por lo tanto ahora se invierte para el mejoramiento del empleo de esa tecnología de cómputo, tecnología de energía y de enfriamiento, que está dando lugar a otros inventos muy interesantes que ya seguramente estarán al servicio de la sociedad en su conjunto. Las redes inteligentes y energía renovable es una de las grandes apuestas e inversión que se están haciendo en estos momentos en el planeta. Y todos esos resultados van a ser materia de estudio en las universidades latinoamericanas probablemente en los próximos 2 o 3 años. Pero esa tecnología está, diremos, en plena revolución. Revolución es rápida evolución. Así que estas 7 grandes novedades sirvan para los jóvenes profesionales, para quienes estudian en las universidades y en los institutos superiores tecnológicos en este momento, sirvan para que comprendan el mundo en el cual van a estar inmersos. Entonces, ¿cuáles son las novedades que se están viendo desde ahora, ¿no? La computación energéticamente eficiente, lo acabo de decir, ¿no? Se está invirtiendo mucho para que esos grandes servidores, que se llaman servicios en la nube, servicios de inteligencia artificial, sean energéticamente eficientes. Pero también se está hablando de una computación cuántica e inteligencia artificial de cuya convergencia muchos organismos y gobiernos pusieron alerta. ¿Y cuál es la razón de fondo? Porque ahora mentir es más fácil, engañar es más fácil, estafar es más fácil. Los fake se están multiplicando con características no deseadas, ¿no? Se está vulgarizando el uso de la tecnología y nos estamos riendo de eso cometiendo un grave error histórico. Nunca habrá de reírse de las cosas malas, porque de lo contrario quedan aceptadas. Y no es posible que nos genere una sonrisa de aceptación ver un fake en el cual ridiculizan a alguien o están mintiendo. Las tecnologías no son para mentir, no son para hacer cosas malas, son para un mejor servicio, la calidad de vida de los seres humanos. Y en eso los educadores tenemos una agenda pendiente, porque tenemos que educar éticamente a las nuevas generaciones para que hagan de la computación cuántica y de la inteligencia artificial un recurso útil para el aprovechamiento de la sociedad. Y tenemos también entonces las plataformas de gobernanza y de inteligencia artificial. Lo dicho, ¿no? El control del buen uso de la inteligencia artificial, que sobre esto también ya hay algunos acuerdos primarios entre varios países que están desarrollando la inteligencia artificial y las novísimas plataformas de inteligencia artificial genética, ¿no? Este video, para que vayan viendo lo que hacemos desde la UNI. El desarrollo de la sociedad digital obliga a que la educación modifique también el modelo de cómo hacemos las cosas en las aulas, en general la gestión académica. Y para eso necesitamos que los educadores se involucren. Es urgente que ellos colaboren con el proceso de transformación digital, sobre todo a portas de la transformación cuántica que se avecina.
Señores profesores del país, están invitados a especializarse en el empleo de la tecnología digital en la gestión educativa. Sí, nuestra generación vivirá intensamente el empleo de la tecnología digital. Sí, ese es el ámbito que llegó y que será cada vez más intenso. Y desde la Universidad Nacional de Ingeniería hemos previsto una oferta para educadores, sobre todo, que es un diplomado en tecnología digital y gestión educativa. Un diplomado en el cual en un año, en 2 semestres, los participantes identifican la disponibilidad de la tecnología digital y en el segundo semestre la evalúan y ejercitan y la aplican para dar soporte al proceso educativo y optan así el diploma en tecnología digital y gestión educativa. Dos espacios que coinciden, que convergen, equipamiento, aplicaciones, conectividad, para dar soporte a modelos, procesos y logros. Y esto es lo que es prioritario en la gestión educativa, soportada por tecnología digital. Un conjunto de educadores, todos ellos especializados en educación digital, incluyendo el tema de la regulación, porque todas las instituciones, incluyendo las educativas, tienen que proteger los datos y tienen que tener herramientas que protejan, en el caso de las universidades, los institutos superiores tecnológicos, los datos de los alumnos, ¿no? De los profesores y de todo lo que acontece en estos espacios. Hemos llegado ya a la antesala del programa del sesquicentenario de la UNI, cumplimos 150 años el próximo año y hay un conjunto de becas, asistencia técnica y promoción tecnológica, estos cursos que son gratuitos al servicio de la comunidad. Ahí están los teléfonos, pueden llamar allí, solicitar cualquiera de estos cursos, lo pueden llevar gratis. Y si desean el certificado, hay un costo de 40 soles. Si no lo desean, llevan su curso de manera gratuita. Ahí están los teléfonos para que los puedan identificar con mayor claridad. Y tenemos un conjunto de maestrías que son consecuencia de todo lo avanzado en los últimos tiempos y la necesidad del mercado. Se necesita formar profesionales especializados en la administración de empresas con especial énfasis en la gerencia y tecnología. También una maestría ejecutiva en transformación digital para ese gran cambio al que nos vemos obligados en el cómo operan las empresas y la cultura tecnológica de las empresas, en lo cual todavía hay mucho por hacer en nuestro país. Y una maestría en ingeniería de procesos la recomiendo. No hay calidad sin procesos bien estructurados, sin procesos automatizados, y es una profesión que va a tomar cada día, una especialidad que va a tomar cada día más importancia. Y la maestría en gobierno y gestión de la seguridad digital, buscando que formar gerentes para la seguridad digital. Dejo este teléfono que les pueden orientar allí para tener más información de cualquiera de estas maestrías. Bueno, eh, alguna información que les va a servir de mucho. En el ámbito de la ciencia, dejo esta dirección del CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Tiene información para escolares, ¿ah? Como también para educadores de todos los niveles. Está dirigida a un público que quiere explorar objetos del nivel subatómico. El mundo subatómico va a ser también el mundo de los jóvenes de hoy, de los profesionales del año 2030 en adelante. Y ese es el mundo cuántico, el mundo subatómico. Nosotros, me refiero a mi generación, conocíamos que el mundo subatómico era el electrón, el protón, el neutrón. Bueno, resulta que ahora hay 6 componentes más del ámbito de los quarks, ¿no? Que operan en esta maravilla de naturaleza que ahora la estamos comprendiendo un tanto mejor y sobre la cual todavía hay mucho por descubrir, el mundo subatómico. Comprender cómo está hecho el universo. Ese va a ser el reto de los nuevos profesionales, de las nuevas generaciones. Entonces, aquí en esta web van a encontrar actividades, juegos, hay muchas descargas pensadas para niños, pero que también están pensadas para maestros, para que entiendan los conceptos básicos en cuestiones muy complejas. Está en varios idiomas y también en español, por supuesto. La recomiendo. En el ámbito de la ciencia,
la Fundación para la Ciencia y Tecnología de España, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, tiene unos recursos científicos formidables. Cuando consulto a ChatGPT cuántas web existen sobre ciencias para científicos, miren la respuesta. No se puede dar una cifra exacta, ¿no? ¿Por qué? Porque cada día aparecen nuevas páginas en temas de ciencia. Entonces, hay una cantidad tan enorme y en constante crecimiento cada día que no, ChatGPT no podría decir cuántas hay. ¿Y por qué lo he tomado adrede? Porque la producción científica en nuestro país, a pesar del enorme volumen de recursos naturales que disponemos, mucho más que la mayoría de países, y sin embargo nuestra producción científica es exigua, es mínima. Sin embargo, otros, con el conocimiento y los temas de investigación, se llevan nuestros productos y los convierten en riqueza. Algo está ocurriendo allí que tenemos que corregir. Entonces, no estamos nosotros en el universo de la gran cantidad de páginas web sobre temas de ciencias para científicos que todos los días se producen. Por lo menos en la universidad en la que trabajo y en otras que conozco, he hecho un sondeo últimamente y la producción de papers y de libros y de investigaciones con nuevas evidencias de productos no son de la cantidad suficiente para generar nuevos productos, nuevos servicios o transformar nuestra materia prima en nuevos productos para la industria. Necesitamos más tecnólogos y más científicos. Siempre en el ámbito de la ciencia, recomiendo la web de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Se recomienda igual el BibLat, la Biblioteca Latinoamericana. Tomen nota, ingresen, al menos por curiosidad, y van a descubrir cuestiones sumamente interesantes que va a ser de mucho provecho para las nuevas generaciones, porque ustedes van a vivir este mundo y si no lo hacen, la brecha en la que ustedes van a estar no es la de arriba, sino la de abajo. Recomiendo también esta, la del REDALIC, el Sistema de Información Científica, Curioseen, hay mucho material interesante. Entonces, cuando hablamos de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, no se trata solo de una propuesta para el currículo, se trata sobre todo de involucrarse en estos temas para aprovecharlos mejor. Entonces, recordamos lo del comienzo, ¿no? La formación del pensamiento científico, el empleo del método científico, agudizar la observación. Quien no agudiza la observación no analiza bien. Quien no analiza bien no puede obtener conclusiones de valor. Entonces, lo primero es observar. En el ámbito de la tecnología, recordar que es el mundo de las técnicas aplicadas, pero de manera organizada, ¿no? Ya se citó que primero es el mundo de la investigación científica pura, luego es el mundo de la investigación científica aplicada, luego, como consecuencia de estos dos momentos, llega un tercer momento que se deriva de los anteriores, que es la investigación técnica pura, y luego viene la investigación técnica aplicada, y de allí, a partir de la investigación técnica aplicada, luego llega la tecnología, que es con lo que más operamos, que es lo que más aprovechamos. Pero es conveniente, repito, mirar los antecedentes y también aprender, por lo menos teóricamente, de los antecedentes para poder aprovechar mejor la tecnología. Todo esto es un mundo integrado en el cual los países que apuestan por ciencia y por tecnología logran mejores espacios de desarrollo para sus comunidades. Y bueno, pues la ingeniería, que es la disciplina que aplica conocimientos científicos, los aplica. También matemáticos y técnicas para diseñar, construir, mantener y mejorar
sistemas, estructuras, dispositivos, procesos y productos. Esta es una definición bastante técnica. Hay otra menos complicada, más popular. Técnicas aplicadas a la solución de casos, a la solución de problemas. La mayoría de ingenieros prefieren usar esta definición. Menos complicada, encierra todo lo anterior y ubica el mundo de los ingenieros, ¿no? Hoy en día se dice, los ingenieros son constructores de soluciones. Bueno, entonces, cuando hablamos de ciencia, técnica, tecnología e ingeniería como componentes de un modelo de formación, de un modelo educativo, de una práctica metodológica, si no tenemos claro el alcance de cada uno de estos componentes, ¿qué podríamos hacer? Como nos enseñaron en el colegio o como nos enseñaron en la universidad por separado cada uno de estos componentes. No, hay que integrarlos. ¿Y cuál es lo sustantivo de su integración? La racionalidad. Eso involucra todo. La racionalidad ante cualquier objeto, ante cualquier hecho, ante cualquier fenómeno. Y la matemática, que es la ciencia que estudia las propiedades de los entes abstractos y sus relaciones, sin embargo, hay una definición que dice, utiliza el razonamiento lógico y utiliza métodos deductivos e inductivos para llegar a conclusiones. Eso es la matemática. Esta segunda definición ya está más orientada a lo que es matematización. Comprender lógicamente las cualidades y características y atributos del mundo que nos rodea. Y ahí no intervienen necesariamente técnicas operativas, ¿no? Bien, ideas para el futuro desde las aulas en cuanto a la formación de docentes con mayor rigor humanista y mayor aprovechamiento de las tecnologías de la información. Este es un reto para los decanos de las facultades de educación. La necesidad de contenidos orientados a la identidad, el análisis y crítica orientado a los consensos de ideas y educar en el fortalecimiento de la verdad. Sumamente urgente, sumamente importante. Algunas estrategias educativas. Considerar la educación en actitudes, formar éticamente. El estímulo de la capacidad de observación, la observación aguda, múltiples características de los objetos, semejanzas y diferencias, luego de los hechos, luego de los fenómenos. Establecimiento de gimnasios mentales. Un gimnasio mental no es únicamente para hacer ejercicios de coordinación motora, es eso, pero también ejercicios lógicos, ejercicios de construcción, estimulando el pensamiento y la racionalidad. Y la reformulación de los currículos de formación docente, fortaleciendo capacidades para desarrollar el pensamiento crítico, creativo, comprometido y colaborador. 4 Cs. ¿Qué necesitamos de la escuela básica? Desarrollar habilidades de observación y análisis, educar en la matematización del pensamiento y formar en la competencia digital, entendida como el aprestamiento del pensamiento cuántico, de la competencia cuántica que ya viene. Desarrollar potencialidades de análisis complejo multidimensional ya será tarea de la educación superior, pero necesitamos que en educación básica ocurra lo que ahí está escrito, de lo contrario, lo que se sugiere en educación superior no va a funcionar. Fortalecer el análisis predictivo, ahora todo es analítica predictiva, pronóstico, futurología, y formar en una sólida ética. Entonces, para el desarrollo institucional, en función del producto educativo para la quinta revolución industrial, capacitar a los docentes en educación digital entendida como el aprestamiento para la educación cuántica, formar maestros que estimulen el tratamiento racional de la información y su aprovechamiento productivo. Algunas estrategias educativas a considerar, bueno, definir macrocompetencias. ¿Por qué macrocompetencias? Porque la macrocompetencia racional, la macrocompetencia funcional y la macrocompetencia ambiental abarca todo. Y este todo lo tienen que manejar con competencia el científico como el chofer de taxi, por igual. Reestructurar las estrategias didácticas orientadas a la dosificación del consumo
de tecnologías de información, a esto hay que dosificarlo y su aprovechamiento en todas las disciplinas del conocimiento humano. Estimados amigos, llegamos al final del coloquio 150. Les agradecemos infinitamente su acompañamiento, su presencia. Hemos cumplido 150 semanas de presentación de los coloquios desde la UNI con material que ofrecemos para su debate, para su diálogo, para que quienes nos acompañan utilicen este material y lo dialoguen con sus pares, con sus amigos, para prepararnos, para crear una corriente de opinión en la que todos estemos involucrados en un propósito común. Los países crecen en la medida que sus ciudadanos los hacen crecer. Entonces, celebramos con orgullo, con agrado estos 150 programas. Gracias por acompañarnos, por compartir en ellos. Y bueno, hemos producido 149 videos, porque el 150 es la consecuencia del tema de hoy, que ya mañana los editores lo cargarán y lo colocarán a disposición de todos ustedes. Lo cual significa que si bien ahora hay 149 temas, aquí estoy mostrando algunos de ellos, a partir de mañana serán 150, están a disposición de ustedes. Ahí está la dirección: youtube.com/edumateperú 5369. En este repositorio los estamos colocando, pero eso es una producción de la Universidad Nacional de Ingeniería. A disposición de todos ustedes. Hemos trabajado temas de ciberseguridad, temas de economía digital, temas de ingeniería educativa, 150 programas en los que hemos revisado temas de inteligencia artificial. Fuimos la primera institución, el primer programa que trató la inteligencia artificial allá por el año 2022, cuando nadie todavía hablaba de este tema con la profundidad que obliga. Así que gracias nuevamente, gracias por acompañarnos, nuevamente gracias por haber estado el día de hoy en el coloquio 150, Tecnologías de la Información, Inteligencia Artificial, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Anuncio que vamos a tener unas pequeñas vacaciones, hay una reestructuración de los coloquios desde la UNI, pronto les diremos cuándo se reinician. No vamos a demorar, pronto estaremos nuevamente. Un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos en la versión 150 de los coloquios desde la UNI.